es el Espíritu Santo? Esa es la pregunta que vamos a resolver durante muchos domingos, porque conocemos, algunos o pocos conocemos acerca de la profundidad del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace? ¿Cómo actúa? Y ha habido un problema en el transcurso de la historia acerca de quién es el Espíritu Santo. Y hemos hablado que han habido dos extremos, unos que han obviado lo que el Espíritu Santo es y hace, y otros que le han puesto muchas cosas al Espíritu Santo, manifestaciones que no tienen nada que ver con lo que el Espíritu Santo es. Por lo tanto, nosotros vamos a estudiar bíblicamente y paso a paso, y vamos a conocer más acerca del Espíritu Santo. Hemos hablado de dos extremos que han surgido, que han hablado acerca del Espíritu Santo. Uno de ellos es aquellos que piensan o han obviado quién es el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo no es una persona, sino es una fuerza activa o un poder que viene de Dios, pero que no es una persona. Y hay un personaje que usted está viendo ahí en la pantalla. Era un sacerdote cristiano de un lugar llamado Alejandría, llamado Arrio. Arrio es conocido como el arrianismo, así se llama, una fuente, una doctrina que Arrio formó. Y Arrio decía o pensaba que el Espíritu Santo solo era una energía desplegada por Dios. Una energía desplegada por Dios. Algo que hoy una secta adoptó, y el cual tienen el mismo pensamiento. Si usted se mete hay una página, si usted quiere investigar, una página de internet llamada jw.org. Esa es la página de los testigos de Jehová, jw.org, y saqué un extracto de lo que ellos piensan acerca del Espíritu Santo, y se lo voy a leer. Dice, para ellos el Espíritu Santo no es una persona, no es una persona. Y mencionan simplemente que es el poder de Dios, pero no es Dios. Eso es lo que ellos piensan acerca del Espíritu Santo. Y hasta cuando está redactando lo que menciona, ponen al Espíritu Santo en minúscula, como diciendo, solo los nombres propios llevan mayúscula. Por lo tanto, este extremo ha obviado quién es el Espíritu Santo. Pero si nos vamos al otro extremo, le hemos puesto muchas cosas al Espíritu Santo que no son de Él. Y con esto no queremos hablar mal de nadie, sino queremos ver lo que la Biblia dice acerca del Espíritu Santo. Y hemos dicho que algunos le han atribuido que vomitar, que caerse, que dar vueltas como loco, que gritar, son manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces están los dos extremos acerca de quién es el Espíritu Santo, pero nosotros, que la palabra de Dios es nuestra guía, vamos a identificar quién es el Espíritu Santo, cómo actúa, cuáles son sus manifestaciones, qué es ser lleno del Espíritu Santo, y vamos a aprender muchas cosas más. Hay dos términos que hay que definir antes de hablar del Espíritu Santo, porque a veces nos confundimos cuando hablamos del Espíritu Santo. Algunos creen que el Espíritu Santo es una personificación, es decir, se personifica en algo. Y usted ahí va a encontrar qué es personificación. Dice representación de una cosa en forma de persona, generalmente de un sentimiento o de otra cosa abstracta o inmaterial. Algunos creen que el Espíritu Santo se personifica en algo o en alguien, pero no es así. Ya vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios acerca del Espíritu Santo. Por ejemplo, algunas sectas creen que el Espíritu Santo toma forma de algo, pero no es persona. Y la Biblia nos va a decir, y hay un montón de textos que nos van a identificar y afirmar bíblicamente que el Espíritu Santo tiene una personalidad. Mire, ¿qué es personalidad? Dice, conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera de ser de una persona y la diferencia
de las demás. Para que usted y yo sepamos que el Espíritu Santo es una persona o tiene una personalidad, vamos a saber que tiene intelecto, tiene emociones y tiene voluntad. Usted y yo tenemos intelecto, pensamos. Usted y yo sentimos, tenemos emociones, pero también tenemos la capacidad de elegir, tenemos voluntad. Por lo tanto, vamos a explicar estos tres aspectos bíblicamente. Y vamos a comenzar con el primero. Dice la Biblia que el Espíritu Santo tiene intelecto. Intelecto. ¿Qué es intelecto? Bueno, es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones, formar alguna idea de la realidad. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene intelecto porque el Espíritu Santo también razona, entiende, sabe lo que hace. Sabe lo que hace. Una de las cosas que el Espíritu Santo hace es escudriñar y conocer. Busque en su Biblia, 1 Corintios capítulo 2. Vamos a leer el versículo 10 y 11. El Espíritu Santo escudriña y conoce. 1 Corintios capítulo 2, versículo del 10 al 11. Mire lo que dice, ¿lo tiene, hermanos? Si no, ahí está en la pantalla, dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Cuando hablamos o vemos el contexto de lo que Pablo ha venido hablando, Pablo a la iglesia de Corintio le habla la revelación que el Espíritu Santo les da. Y si usted ve unos pasajes anteriores de lo que hemos leído, vamos a encontrar como Pablo habla de la sabiduría que viene de Dios y de un misterio que habla que la salvación vino también a la vida de los gentiles. Y viene hablando el apóstol Pablo eso y dice: eso fue dado, dice, por el Espíritu Santo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y dice el versículo 10: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, dice el pasaje. Todo lo escudriña. ¿Qué es la palabra escudriñar? La palabra escudriñar significa inquirir, investigar, conocer algo más profundo de. Y si se refiere al Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo ha inquirido, ha investigado y conoce el grado más profundo de Dios, porque es Dios. Pero que también tiene la capacidad, tiene intelecto para inquirir. Tiene el intelecto para conocer algo más profundo. Por eso creemos que el Espíritu Santo es una persona, tiene personalidad. Por eso hablamos de las tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hemos hablado de eso. Y hablamos que el Espíritu Santo no es una fuerza, porque si fuera una fuerza no pensara. Y dice la palabra del Señor en el versículo 10 que Él escudriña. Escudriña, veamos otra vez, dice: escudriña aún lo profundo de Dios. Conoce lo más profundo de Dios. No solo porque piensan lo mismo, sino porque tiene intelecto. Mire lo que dice el versículo 11, también conoce lo que hace. Mire lo que dice el versículo 11, dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y aquí hay una analogía o una semejanza en la vida humana. Dice que nosotros conocemos lo que hay en nuestro corazón. Usted conoce lo que hay en nuestro corazón.
Pero hay cosas todavía que no conocemos y que debemos de aprender. Pero las cosas humanas o las cosas que están en su corazón, usted las conoce. El Espíritu de Dios dice que Él conoce también las cosas de Dios. Conoce lo más profundo. Y mire algo bien interesante. Ahí hay dos verbos de conocer, que habla de conocer. El primero que menciona dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres? Y este saber o conocer habla de un conocimiento básico. Usted y yo tenemos un conocimiento básico de la vida. Si nosotros quisiéramos conocer las cosas profundas de Dios, solo el Espíritu de Dios nos lo puede decir, o lo podemos saber por medio de Él. Por eso la gente que no tiene al Espíritu de Dios y que no conoce a Dios, creen que estamos locos. Porque las cosas espirituales se entienden espiritualmente. Por eso la gente a veces no puede entender las cosas espirituales porque no tiene al Espíritu de Dios en él. Usted y yo tenemos el Espíritu de Dios. Usted y yo tenemos esa capacidad que Dios nos da. Pero mire lo que sigue diciendo, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció. Y este es un verbo que habla de ir más allá de lo básico, lo más profundo. Dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Por eso decimos que el Espíritu Santo tiene intelecto, porque constantemente adquiere conocimiento inherente. ¿Qué es la palabra inherente? Es algo que no puede separarse. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no pueden separarse. Y su conocimiento es inherente, no se puede separar. Es como un león. Imagínese que un león tenga hambre y lo tenga usted enfrente. ¿Acaso no se lo va a comer? Se lo va a comer. Es algo que es parte de él, es algo inherente, algo que va a hacer. Igual el Espíritu Santo de Dios tiene ese conocimiento inherente que no puede partirse, sino que lo comparte. Sabe las cosas que es, por lo tanto, el Espíritu Santo es una persona. Tiene personalidad porque tiene intelecto. Escudriña y conoce. Mire lo que dice Isaías capítulo 11, versículo 2. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Espíritu, mire lo que dice, de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Hermanos, nosotros tenemos al Espíritu de Dios en nuestro corazón y nos ayuda también a tener sabiduría. Muchas veces nos equivocamos por falta de sabiduría. Dice, si alguien tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Él la da. Él la da. No se la va a negar a usted. Pero el Espíritu Santo no solo escudriña y conoce, sino también tiene mente. Significa que también piensa. El Espíritu Santo piensa. Mire lo que dice Romanos, capítulo 8, versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mire qué bonito. Mas el que escudriña los corazones, el contexto viene hablando, y el apóstol Pablo viene hablando en Romanos capítulo 8, en este contexto viene hablando de que Dios, el Padre, el omnisciente, el que lo sabe todo, conoce nuestro corazón. Mire, la misma palabra que Pablo utiliza en Corintios de escudriñar al Espíritu Santo se la aplica también al Padre. ¿Por qué? Porque son uno solo. Y dice, mas el que escudriña los corazones, que es el Padre, sabe cuál es la intención del Espíritu. Y ahí está con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. ¿Sabe cuál es la intención? Dice, porque conforme a la voluntad de Dios se ponen de acuerdo, saben lo mismo, intercede por los santos.
Eso significa y nos da una luz muy grande, hermanos, que si Él piensa, sabe lo que hace. Por lo tanto, descartamos que las personas digan que son tomadas por el Espíritu Santo y su mente se queda en blanco y no saben lo que hacen. Porque el Espíritu Santo sabe lo que hace. Piensa. ¿Sabe qué es lo que va a hacer? Descartamos, y digo nuevamente, descartamos aquellas personas que dicen que son tomadas por el Espíritu Santo y su mente se queda en blanco y no saben lo que hacen. Hay personas que dicen que son tomadas, hacen un montón de cosas o caen y su mente está en blanco y después se levantan y dicen, ¿qué pasó? No puede ser así, porque el Espíritu Santo sabe lo que hace. Dice que piensa. Pero no solo eso, dice que el Espíritu Santo enseña. El Espíritu Santo nos enseña. Mire lo que dice 1 Corintios 2:13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mire lo que el apóstol Pablo dice a los corintios. Dice, lo cual también hablamos, y está diciendo de que lo que de ellos ha salido hacia Corintios, a las personas que están en la iglesia de Corintios, dice, no han sido palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Eso significa que el Espíritu Santo nos enseña. Por eso hay un pasaje en Juan 14:26 que dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por lo tanto, hermanos, cuando usted y yo a veces abrimos la palabra de Dios y usted en su casa abre la palabra y usted lee, el Espíritu Santo también le enseña. También le enseña. Y el Espíritu Santo sabe que Dios nos ha dejado un montón de herramientas para unirlas, para poder entender mejor la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando hay cosas que nosotros tenemos necesidad de aprender y usted le pide al Espíritu Santo que le ayude a aprender, Él le enseña. Él le enseña. Por lo tanto, podemos determinar que el Espíritu Santo tiene intelecto. Eso significa que tiene una personalidad. Y no podemos obviar lo que la palabra de Dios dice. Las escrituras mencionan que el Espíritu Santo tiene emociones, significa que tiene sentimientos, por lo tanto tiene personalidad. Y mire lo que dice Efesios 4:30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. El pasaje viene hablando de una nueva vida en Cristo Jesús. Dice Pablo a los de Éfeso, les dice, ustedes tienen hoy una nueva vida en Cristo Jesús y hay algunas cosas que hay que dejar de hacer. Dice, airados, pero no pequéis, el que hurtaba no hurte más, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y comienza Pablo a decir lo que tienen que hacer en una nueva vida en Cristo Jesús. Si no lo hacen, ustedes van a contristar el Espíritu Santo de Dios. Así dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4 versículo 3. La palabra contristéis, no contristéis al Espíritu Santo, habla de causar tristeza o causar dolor. La pregunta es, ¿cuánta tristeza le hemos dado al Espíritu Santo de Dios que vive en nuestra vida? ¿Cuánto dolor le hemos causado cuando nosotros pecamos? Cuando nosotros nos alejamos de la verdad. Cuando usted y yo pecamos y el Espíritu Santo se entristece, dejamos de producir frutos. Dejamos de producir frutos. Y los frutos del Espíritu que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza, etc. Cuando nosotros pecamos,
el fruto dejamos de producir fruto y el Espíritu Santo dice, se entristece o le causamos dolor. La pregunta es, ¿cuánto dolor le hemos causado al Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque no hemos querido ser obedientes a la palabra de Dios. No hemos querido obedecer lo que la palabra de Dios dice. Mire lo que dice Isaías. Isaías capítulo 63, versículo 10. Mire lo que dice. Mas ellos, está hablando de Israel, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Y si usted ve ahí, la Reina Valera lo tira en minúscula, pero en la realidad en el hebreo es mayúscula y está hablando del Espíritu Santo de Dios, el que hemos venido hablando. ¿Por qué habla en el Antiguo Testamento? Porque Él siempre ha existido, Él es eterno. Él es eterno. Él creó los cielos y la tierra. Él estuvo presente con Israel y ahora está con nosotros. Y mire lo que pasó con Israel. Dice en el versículo 10 que Israel fue rebelde. ¿Y qué pasó? Hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Al final Israel fue desterrado, fue llevado cautivo y fue mucho dolor los que vivieron los judíos por haberse alejado de Dios. La pregunta es, ¿cuántos de los que estamos acá hemos sido rebeldes contra Dios? Y nosotros mismos nos hemos alejado y nos hemos acarreado un montón de problemas. Por eso el Espíritu Santo decimos que tiene una personalidad porque Él siente. Hermanos, a Él le causa dolor cuando usted y yo fallamos. Él se entristece. Por eso nosotros deberíamos de actuar de una manera adecuada conforme a la palabra de Dios. Eso no significa que no vayamos a pecar, somos seres pecadores, porque tenemos la naturaleza, la vieja naturaleza. Pero estamos en el proceso de cambio. Pero el problema es que a veces no queremos dejar que el Espíritu Santo nos siga transformando. Y nos quedamos como comenzamos. Y terminamos con nuestra vida que nos termina haciendo daño. Pero el Espíritu Santo no solo se entristece, sino también produce amor. Produce amor. Mire lo que dice Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 30. Pablo quiere ir a Roma y sabe que va a tener muchos problemas y dice: pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Pablo hace una exhortación y le dice: hermanos que están, por favor, ayúdenme a orar. Ayúdenme a orar, porque yo voy a ir a Roma. Ayúdenme a orar. Si dice: os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, por lo que Él ha puesto en su corazón, por lo que Él ha puesto en su corazón y ha producido, y el Espíritu Santo que también produce amor, que me ayudéis a orar por mí a Dios. Cuando usted y yo venimos al día de oración, venimos al lunes de oración, y usted se sienta acá y usted pide oración, usted cree, porque eso es lo que nosotros creemos, que el Espíritu Santo va a poner en el corazón de nuestros hermanos orar en nuestro hogar por los que hemos pedido alguna petición. Por eso es importante que Dios produce, el Espíritu Santo produce amor en nosotros, porque nosotros terminamos amando a aquellos seres que probablemente usted no amaba. Eso es parte del fruto del Espíritu Santo.
Es parte del Espíritu, del fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, miren lo que dice Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Por qué ama usted? Y está hablando de ese amor ágape, ese amor de Dios. ¿Por qué ama con ese amor de Dios? Porque el Espíritu Santo lo puso en nuestros corazones. Entonces usted y yo tenemos la capacidad de amar. De amar a aquel que probablemente nos avergonzó algún día. Amar a aquel que probablemente habló mal de nosotros. Amar que probablemente alguien que nos hizo daño, Dios ha puesto en nosotros, ha producido el amor en nosotros para que nosotros podamos amar. Por lo tanto, el Espíritu Santo tiene una personalidad porque tiene intelecto, pero también tiene emociones. Tiene emociones. Se entristece. Cuánto pesar le hemos hecho a veces al Espíritu de Dios. Tenemos que, esto de aprender del Espíritu Santo no es algo que solo vamos a llevar a la cabeza. Porque es bueno que nos metamos esto a la cabeza, pero tiene que bajar al corazón. Tiene que bajar al corazón para que usted y yo actuemos de una manera distinta. Mire lo que sigue diciendo. El Espíritu Santo también tiene voluntad. Tiene voluntad. Cuando hablamos de voluntad, es la capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que no. Y el Espíritu Santo tiene la capacidad de decidir lo que Él quiere. Y mire un texto muy conocido que el Espíritu Santo dice reparte. Vaya ahí a Primera de Corintios. Allí cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corintios con respecto a los dones. Primera de Corintios capítulo 12. Capítulo 12, versículo 11. Pablo viene hablando de los dones del Espíritu Santo y dice, ¿ya lo tienen, hermanos? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Eso significa que el Espíritu Santo nos ha dado a cada uno de nosotros dones, pero Él ha repartido a cada uno como Él quiere. Él le dio el don a usted de ser maestro, a otro le dio de servir, a otro de dar con liberalidad. Y así Dios repartió los dones. Usted no puede decir, hermano, ¿por qué Dios, ese Dios es injusto? Porque yo quería que me diera el de maestro y me dio el de servir. No, Dios da a quien Él quiere. Y el don que Dios le ha dado a usted se lo dio porque usted tiene la capacidad de ponerlo en práctica. Hermanos, Dios le ha dado a usted un don porque usted es responsable. Pero si usted en el proceso que Dios se lo dio, usted no lo trabaja, Dios se lo va a demandar. Porque cada uno de nosotros no puede decir, hermano, que usted diga, hermano, yo soy cristiano, yo ya soy hijo de Dios, pero no tengo dones. Claro que sí tiene dones. Desde el momento, y eso lo vamos a estudiar más adelante, que el Espíritu Santo viene a su vida, lo sella, comienza y trabaja en su vida, también le da dones. Y esos dones que Dios le da es para edificarnos los unos a los otros. Y decíamos, el domingo pasado decíamos, ¿cómo podemos edificarnos los unos a los otros? Bueno, poniendo en práctica los dones aquí adentro y allá afuera. Pero hay un problema. A veces queremos servir solo allá afuera. No, es que allá afuera servimos bien. Y se olvida de servir en la iglesia. Otros dicen, no, aquí vamos a servir, pero allá afuera no lo hacemos.
Y de hablar, y si hablamos de equilibrio y hablamos de la palabra de Dios, Dios quiere que sirvamos aquí adentro y allá afuera. La pregunta es, ¿está poniendo usted los dones al servicio del Señor? ¿Está usted edificando a la iglesia con los dones del Espíritu Santo? Con lo que Dios le ha dado, porque Él dice que Él ha repartido como Él quiere. ¿Cuántos conocen cuál es su don? No levanten su mano, pero ¿cuántos saben cuál es su don? ¿Cuáles saben qué es lo que Dios le dio a usted? Y eso lo vamos a volver a estudiar cuando hablemos parte de los dones, de lo que Dios da, que es lo que hace el Espíritu Santo. Pero mire, no solo reparte, sino dirige. Creo que hermana Clorita creo que estaba cantando, hermana Marisela, no, me guía él, no sé quién de las dos cantó ese, me guía él, me guía. O sea, la sociedad, cuando pasó la sociedad femenina. Que Él nos guíe, eso significa que Él nos está dirigiendo. La pregunta es, ¿estamos dejando que Él nos dirija? Eso debería ser una buena pregunta, ¿verdad? ¿Estamos dejando que el Espíritu Santo dirija nuestras vidas? Miren lo que le pasó a Pablo en el libro de Hechos. Vamos a leer Hechos capítulo 16, versículo del 6 al 11. Y atravesando Frigia, y está hablando de Pablo, que era acompañado de Silas, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Había una necesidad en Macedonia. Había una necesidad en esa parte. Y Pablo menciona, y Lucas menciona en la historia, cómo Pablo se detiene en 2 ocasiones al lugar que probablemente le prohíbe el Espíritu Santo ir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tenía el deber de dirigirlos que fueran hacia Macedonia, porque ahí estaba una necesidad que ellos, Pablo y Silas, deberían de cubrir. Hermanos, Dios nos guía a cada uno de nosotros. A veces cuando nosotros no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, si Pablo no se hubiera dejado guiar por el Espíritu Santo y no hubiera ido a Macedonia, algo malo le hubiera sucedido. ¿Se acuerda de Jonás? Jonás huyó de la presencia de Dios. No quiso ir a Nínive y se fue para otro lugar. Y estando en ese barco, dice que hubo una tempestad fuerte, grande, y comenzaron a suceder, sentían que se hundían y comenzaron, dice que echaron la suerte y la suerte cayó sobre Jonás y le dijeron, ¿qué tienes contra nosotros? Y dice, y sí, yo soy hijo de Dios, y lo tiraron al agua y ahí el pez se lo tragó y tuvo que pasar un montón de problemas hasta que lo sacó y obedeció Jonás que tenía que ir a Nínive. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos dejado guiar por el Espíritu Santo y nos ha causado afrenta a nuestra vida? Nos ha causado dolor. Hermanos, nosotros estamos en este lugar porque el Espíritu Santo nos puso en este lugar. Estamos en esta iglesia porque el Espíritu Santo nos puso en esta iglesia. Si un día usted se quiere ir de esta iglesia, que sea el Espíritu Santo que le ponga en su corazón decidirse ir. Pero no se vaya por problemas. No se vaya porque siente que todos lo miran mal, porque va a ir a otra iglesia y todos lo van a ver mal. No se vaya porque usted dice, es que a cada iglesia que voy tengo problemas.
Es que el problema somos nosotros, no las personas que están ahí. Por lo tanto, si usted un día decide, hermano, es porque el Espíritu Santo le ha puesto en su corazón porque hay alguna necesidad grande de ir a cubrir a otro lugar. Pero usted no se puede ir porque probablemente le pusieron disciplina. O porque probablemente hoy no lo tomaron en cuenta para algunas elecciones. Eso se llama inmadurez. Usted tiene que estar donde el Espíritu Santo lo puso. Pablo fue guiado para ir a Macedonia. Y Pablo en Macedonia cumplió la necesidad que Dios le había querido dar que cumpliera. Dios nos ha puesto a nosotros en este lugar. Por lo tanto, definimos tres cosas importantes. El Espíritu Santo tiene personalidad. ¿Por qué? Porque tiene intelecto, tiene emociones y tiene voluntad. El Espíritu